Las estadísticas te dicen que de cada 100.000 habitantes, en un momento u otro, de 90 a 100 de ellos van a entrar en insuficiencia renal crónica, no aguda, crónica. De esos 90 o 100, hay 15 o 20 que ya tienen 80 años y la inversión les resulta costosa, pero hay una gran cantidad de personas que necesitan un procedimiento para seguir viviendo, seguir trabajando, seguir existiendo. Y ese procedimiento se llama diálisis renal. Yo era estudiante en Cleveland Clinic cuando la primera diálisis se hizo en una máquina que era prácticamente una lavadora, de esas que hoy se usan para lavar. Wilhelm Braun, un alemán, hizo ese trabajo. Hoy ya es uno de los procedimientos más usados en el mundo entero, inclusive en la República Dominicana. Ese procedimiento se corona finalmente en muchos casos con un reemplazo de órgano, un trasplante de riñón. Hoy tenemos la oportunidad de tener junto con nosotros a dos estrellas de ese espectáculo. A Mónica Bonpensier, que es nefróloga y especialista en trasplante renal, transplantóloga diríamos, y el doctor Amos González, que es el que hace los cirujanos, la cirugía y hace los trasplantes. Bienvenidos y es un honor tenerlos a ustedes por aquí. Bien, sí. Con la dama primero, ¿verdad? Y yo quiero hacer una primera pregunta, más o menos basada en lo que estábamos hablando. Si el trasplante renal, o sea, es la alternativa final a una persona que ya solamente depende de la diálisis para poder seguir vivo, para poder tener sus funciones vitales normales, y si la diálisis solamente existe como la conocemos tradicionalmente, conectada a una máquina, o existe otro tipo de diálisis dependiendo del tratamiento que lleve el paciente. Buenos días, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar aquí con ustedes. Bien, en cuanto a la pregunta, existen varios tipos de diálisis. Está la hemodiálisis convencional, en la cual el paciente va al centro de diálisis y por una fístula o un catéter recibe el procedimiento sustitutivo. Pero también está la diálisis peritoneal, en la cual el paciente se le coloca un catéter en el abdomen y hace el procedimiento él mismo en su casa. También podemos ofertarle a los pacientes la diálisis ambulatoria, que en vez del paciente ir al centro de diálisis, la máquina de hemodiálisis se moviliza a la casa del paciente para efectuarle la diálisis. En cuanto a la pregunta del trasplante... Sí, eso es la única alternativa para una persona que ya no le quede otro camino o que quizás no necesita más diálisis. Califiquemos el paciente, primero, que es la parte más interesante de todo esto. ¿Qué pacientes van a diálisis? Bien. Un paciente con diálisis es un paciente que tiene una creatinina... No, ¿qué enfermedades producen la indicación de diálisis? Antes de que tenga la enfermedad renal crónica. Diabetes y hipertensión son los dos grandes elementos, y las nefritis crónicas, ¿verdad?, que frecuentemente terminan ahí. De hecho, aquí en nuestro país la nefropatía diabética es la principal causa de pérdida de la función renal, seguida de la hipertensión. Bien, doctora, el hecho es que cuando hay un paciente en diálisis, tú entras, lo encuentras en un sillón con una diálisis, y tú le preguntas, ¿por qué? Porque mi riñón no me funcionaba. Ahora, las tres causas que está diciendo el doctor son las tres principales causas que dañan un riñón. Y hay que hacerle ese trabajo fuera del riñón, del cuerpo. Es decir, hay que filtrarle la sangre fuera del cuerpo. La máquina de hemodiálisis lo que hace es que extrae la sangre del cuerpo, la pasa por un filtro para eliminar las toxinas y el exceso de... Esa máquina está entrenada para saber cuáles son las toxinas. Bueno, depende de la membrana que se le coloque. Es un filtro selectivo. Bien, y la membrana entonces es la que filtra y no se lleva cosa buena esa membrana. Se puede llevar proteínas, sí, se puede llevar cosas buenas. Pero ya es un procedimiento aceptado en el mundo entero. Hay millones de personas en diálisis. Sí, pero no viven 80 años en diálisis. Esa es la pregunta que yo creo. ¿Por qué una persona en diálisis tiene, y hay que entrenarlo y decirle, mira, si tú no consigues trasplante, tú tienes una vida promedio de 10 años?
Yo creo que eso la lo- doctora ¿Cómo? Mónica te va a decir, eso depende mucho de la situación en que se hace la diálisis. Comencemos por el local. Es un procedimiento invasivo, una aguja que te entra y una aguja que te saca, una fístula arteriovenosa que se establece ahí. Segundo, la calidad del elemento que se usa para la calidad del agua, la calidad, cuántos centros de diálisis de este país tienen gente que chequea el agua todas las mañanas y te dice, tiene tal carga de bacilo coliforme, tiene tal pH, eso es una cosa. Tercero, el personal. Cuarto, el recurso económico, porque tiene un costo, como todo en salud, tiene un costo. Y hay gente que no se la pueden dar 2 veces a la semana y se la da 1 vez a la semana. A veces no hay luz, entonces nada más es 1 hora o 2 horas y ven mañana, o no hay turno. Hay muchos factores, esto no es tan solo como ir y comprar un helado. Tienes que ir, transportarte, son 3 a 4 horas. Alguien dijo ayer que eran 8 horas, no son 8 horas, 3 a 4 horas. Tú pierdes entre 5 o 6 libras de peso cada día y se alteran las proteínas, el hemograma, todo lo demás se altera, sí, claro. Mónica, cógela el bate tú. Doctora. En adición a lo que él dijo, también influye mucho el catéter, la manipulación del catéter y de la fístula, porque una de las principales causas de muerte de un paciente en hemodiálisis es la infección del acceso vascular. Claro. Perdónanos por la batería de preguntas, porque son muchas las interrogantes. ¿Hay diálisis que se le hacen a algún tipo de paciente que es transitoria, que no es de por vida? Sí, Claro. los pacientes agudos. Por ejemplo? Un paciente hemodinámicamente inestable, que tuvo, por ejemplo, un trauma, perdió mucha sangre, entra en shock, hace una falla aguda prerrenal, es decir, por isquemia del riñón. Un paciente que tiene una obstrucción de la vía urinaria, que es reversible, que luego del procedimiento quirúrgico va a ir mejorando, pero durante es posible que requiera que se filtre la sangre y que se saque el exceso de toxinas. Hay ciertas glomerulonefritis que se descompensan, que pueden Y agudizar. el riñón vuelve a tomar su memoria y se repone otra vez cuando se retorna. Cuando cede ese el cuadro problema. agudo, sí. Y el que está en diálisis no orina, su orina, los residuos se Hay quedan. pacientes en diálisis que sí continúan orinando, que se llama diuresis residual, pero no eliminan los desechos en la orina. Es como Agua, si orinaran agua. agua, exactamente. Como si orinaran Ah, agua. porque el riñón todavía mantiene cierta condición, ¿verdad? Elimina líquidos, pero no filtra la sangre. Elimina. ¿Y qué pasa en el glomérulo, que es la unidad más pequeña del riñón? Cuando el paciente está en diálisis. Cuando dice que se daña, que lo que hay es un pequeño filtro, ¿eh? El glomérulo es el filtro de nosotros. cuerpo. Es como una pecera, el filtro de una pecera, Sí. que la sangre entra y sale limpia. Esa es la función del riñón. Cuando ya nuestro glomérulo no puede llevar a cabo ese intercambio, ese filtro, entonces ocurre lo que es el acúmulo de las toxinas en Y sangre. no como hemodialista, sino como nefróloga. En niños es común la enfermedad renal que necesitan diálisis, o no es muy frecuente. Es frecuente. Es frecuente. Es frecuente. Usualmente en niños se asocia mucho a patrones hereditarios, a las glomerulopatías sobre todo. Hay patrones, enfermedades autosómicas recesivas, autosómicas dominantes que manifiestan enfermedad renal desde la infancia. Tú tienes un amigo que estuvo en diálisis renal 3 meses Sí. y hoy está sentado aquí con nosotros. Sí. Pero también usted mencionó las enfermedades, las cardiopatías, algunas enfermedades del corazón como causa posible de un tratamiento. Se recobra la memoria, el riñón recobra la memoria. ¿Cuáles El vino recobra. circunstancias pudiera suceder eso? Mira, en una insuficiencia cardíaca congestiva severa hay una sobrecarga de líquido excesiva que nuestro riñón muchas veces no puede procesar y requiere la sustitución renal para extraer ese exceso de volumen. Está lo que se conoce como síndrome cardiorrenal, en el cual este exceso de volumen a repetición de manera crónica llega a afectar de manera definitiva al riñón también. Bien. Doctor, usted es el que le resuelve el problema después a la doctora. Y lo Tú haces primero cirugía es, general también, ¿verdad? todos los pacientes en diálisis son candidatos a trasplante. No. Todos. No.
Los pacientes para trasplantarse tienen que tener ciertos criterios de inclusión. Un criterio absoluto para no realizar un trasplante es una neoplasia. Un Los cáncer. pacientes que se van a trasplantar van a llevar de por vida, mientras esté funcionando el injerto, una medicación que se llama una inmunosupresión, que lo que va a hacer es disminuir todas las defensas del individuo. Estamos para que hablando no solamente rechace- del receptor, ahorita hablamos del donante. Siga. Sí, estamos hablando de trasplantado. Sí. Se le da esa medicación que lo que hace es disminuir las defensas del paciente trasplantado para que no rechace el órgano. Depende el órgano que se vaya a trasplantar, hígado, páncreas o riñón, varía el esquema de inmunosupresión. Hay órganos que necesitan menos inmunosupresión que otros. ¿Ok? Pero... Por ejemplo, la córnea no necesita inmunosupresión. No. Pero, por ejemplo, un hígado necesita menos inmunosupresión que un paciente renal, por ejemplo. ¿De qué depende el éxito del trasplante? ¿De la calidad del donante? ¿De la salud del donado? ¿Cómo funciona? Ambas. Y para órganos en específico, por ejemplo, el páncreas o corazón, se necesita tener un buen donante, un excelente donante. Páncreas, hígado, pulmón y corazón necesitan un buen donante que esté Y bien el médico estabilizado en la trasplantista, unidad de cuidado intensivo. el médico trasplantista es de riñón, es un subespecialista o ese cirujano es de todos los trasplantes. Hay varios programas. Por ejemplo, en el caso suyo, En el caso riñón. mío, no, hago trasplante renal, reno-pancreático, que es hacer en el mismo procedimiento riñón y páncreas, y hígado adulto y pediátrico. Se hace siempre un riñón como es natural, ¿verdad? Para trasplantar, sí, Sí. claro. Sí. Y Hay se hace condiciones en que se puede hacer un doble trasplante. ¿Se consigue de personas fallecidas o siempre de vivos? No, hay las dos modalidades. Todo depende las condiciones en que esté el receptor y también si hay disponibilidad. Porque usted puede estar en dos listas, vamos a decirlo así. Usted puede tener una enfermedad renal terminal y estar en una lista para trasplante renal cadavérico. Quiere decir que hay que esperar que fallezca una persona, que se haga todo el proceso de donación, y si usted es agraciado, es una lotería, usted le toca ese órgano. Nosotros Y está la otra estamos- modalidad de vivo. Independientemente de que aparezca el donante, en la compatibilidad nos preocupa. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la sangre, que es un trasplante líquido, porque la sangre es el primer trasplante Así es. que se hizo, hay que buscar el RH y hay que buscar el tipo de sangre, etcétera. En el caso de órganos como el riñón, se ha descubierto que hay otros elementos que tienen que ser compatibles, Claro que sí. como por ejemplo, Está lo que se llama el HLA, que es un sistema que tenemos todos los humanos. Son antígenos de histocompatibilidad del tejido. Exacto. espera, háblame en español. El HLA es un sistema genético que lleva nuestros registros. Cada persona tiene un HLA. Tiene un sistema que nos dice cuáles antígenos tiene ese paciente. Usted como persona puede tener HLA, hay varios tipos, el A, el B, el R, el Q. Y eso nos dice por numeritos cuáles usted tiene. Tiene que ser con su donante el mejor match. O sea, compartir los mismos. Y eso hay que hacerlo antes, ¿verdad? Claro que sí. Y Para riñón. sexo, edad, raza. A veces se piensa que Sí. mujer y hombre es lo mismo. Hay muchísimas pruebas que no solamente las hormonas, Sí. edad, raza, etcétera. Y que Esto hay viva la diferencia. ¿Y qué? Y que viva la Sí. diferencia. Cuéntame. Es compatible. Sí, hay, con respecto a edad, sexo. Se lo digo porque cuando se hizo la primera prueba con la ovejita, resultó que usaron una oveja con genética vieja, entonces se murió joven, porque la genética era viable, no de eso. Sí, con respecto Eso a. fue clonación, Sí. es otra cosa. Sí, con respecto a Sí, esos pero edad y factores, son trasplante. factores que lo utilizamos para el donante, muchas veces para elegir un buen donante, depende del tipo de órgano. Por ejemplo, pacientes añosos, nosotros le llamamos criterios expandidos, un paciente diabético mayor de 55 años,
con una creatinina alta. Eso es un donante con criterios expandidos. Eso quiere decir que ese riñón no se lo puedo poner a un jovencito de 20 años, sino que generalmente lo usamos para un paciente que sea de la misma edad y que tenga las mismas características que ese donante. Eso Bien. es, por ejemplo, para la edad. ¿Me Bien. entiendes? Doctora, como hay una simbiosis importante entre la diálisis y el trasplante, porque de ahí es que vaya, hay algo que quizás no sea bueno decirlo en público porque desincentivaría un poquito el trasplante. Hay muchas madres que dicen yo le doy mi riñón, o muchos hermanos que dicen yo le doy mi riñón. Ahora, ella se queda sin un riñón y está jugando un solo número. Ahora, el que lo recibe, uno tiene que saber si va a tener un beneficio. Hablamos de supervivencia en un dializado de por vida, porque si todos los días se filtra y a veces se quedan algunas sustancias, llega un momento en que podría quedarse algún sistema inmunológico también fuera del cuerpo. Sí. Digo yo sin saber. La pregunta es la siguiente: la supervivencia en trasplantados, que no mueran del trasplante, sino de otra causa. Díganos algo. Es mayor a un 80% a los 10 años en un paciente trasplantado. Es mayor. A un Es decir, 80%. un trasplantado dura más que un dializado. Correctamente. En este país se han hecho, entre Gautier y Plaza de la Salud, 300 trasplantes de riñón. La mayoría de donantes vivos, de familiares. 100% de los donantes vivos están bien con sus riñones. O sea, el hecho de que tú tengas un solo riñón no para no, eso nada está modifica bien. tu estilo de vida, a menos que te ¿Y de den los otros? un balazo en cosas. De los otros, entonces digo, Podría ser mucho un 80%. ¿De qué está hablando? de la relación entre el que está en diálisis y el que está trasplantado. El trasplantado dura 80% más. Claro ¿verdad? que sí. Bien. Con mejor calidad de vida también, porque eso es lo otro. Porque es verdad que tiene que tomarse su pastilla y todo eso, pero no tiene que amarrarse a una máquina por 3 horas, 4 Ni las horas. restricciones Cuando- de la Y la dieta. carga económica y social que eso conlleva, porque Claro. mucha gente que no conoce el mundo de la diálisis. Doctor, cuando... Yo tengo un compañero de 93 años, lo cumplió ahora este mes. En el 81 en Colombia, en Medellín, le pusieron un riñón. No, él tenía 81 años, hace 12 años. Ese señor juega golf 2 veces al día, todos los días, Perfecto. y trabaja. Eso Doctor, en el año 69, 93. el doctor Christian Barnard hizo el primer trasplante de corazón. Se fue a un país que le facilitó una ley que lo favorecía, es decir, que no había problema de ética ni nada de eso. Y resulta que un negro joven tuvo un accidente, lo llevaron al hospital, estaban esperando un donante y ese sirvió y le hicieron un trasplante de un joven negro a un mulato dentista más o menos de la misma edad. El tema fue la discusión fue un vivo en buen estado o un muerto un muerto en buen estado o un vivo en mal estado. Un vivo en mal estado es un muerto y un muerto en buen estado es un vivo. Esa decisión del médico del paciente que llega de emergencia, que ha donado, que afirmó que el día que tenga un problema se pueden dar, ¿se puede presentar aquí en este país o no? Claro. No hay una unidad, porque el doctor me llevó a un sitio en Estados Unidos en que ellos decían doctor Black, por la bocina, y se juntaba todo el mundo a hacer el trasplante. O el rescate. Exacto. O el rescate del paciente que tiene un Exacto, paro porque cardíaco. cuando llega el tipo, pues entonces se activa el servicio. Aquí no existe eso, ¿verdad? Primero Usted aclararte está hablando de la que Christian donante Barnard era parada de- un neófito Sí. en inmunología. Él era un operador. Sí. Sacó un riñón de aquí y lo puso ahí. Pero él no sabía más nada de lo que iba a pasar después de él. Me imagino que usted se refiere a que si aquí en el país tenemos un ente regulador de la actividad de trasplante, ¿no?
Bueno, ese ente se llama el INCOR, que es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes. Existe. Oh, sí, Claro sí. que sí. Es el organismo oficial que controla, regula la actividad de trasplante en nuestro país. Lo dirige Fernando Morales todavía. Correctamente. Tiene 20 años en eso. Correctamente. Sí. Ahora, yo lo que me pregunto es por qué cuando a un malhechor lo matan no le sacan de los órganos. ¿Por qué? En China sí. En China todo el que condena Es a muerte, donante. le sacan En todos. China los tienen órganos. también El un mismo. inconveniente. Si y tiene es que esos órganos por buenos religión, y puede salvarle la vida a otro, bueno, pues vamos a sacar algo positivo de Se eso. necesita una legislación, me parece. ¿Qué hay actualmente, tanto en diálisis como en trasplante, que esté en etapa experimental? Lo de parada cardíaca. hay muchos proyectos ahora con las impresiones en 3D, la manipulación Hacer genética. En la Universidad de California hay un video que lo pueden ver en YouTube. Están haciendo un aparatito que es un órgano, un riñón artificial. Están experimentando con células madres, han hecho unas impresiones 3D y han colocado esas células con la finalidad de que funcione como un riñón artificial. Eso está en experimentación, esos Pero proyectos no al país. Doctora, todavía no se sabe nada qué va a suceder. Pero es un muy regalito prometedor. medio problemático. Por un tiempo se pensó que los riñones de los cerdos se podían utilizar para trasplante en ser humano, pero aparentemente el cerdo tiene otras condiciones y otras enfermedades. La compatibilidad. Recientemente no hay. en España fue que estalló el problema con Fresenius. Fresenius es una empresa especializada en hacer los kits y las máquinas que se usan en diálisis. La pregunta es que parece que tienen un monopolio en el que la máquina, el equipo y es la pregunta, hay unos medicamentos además del kit, del filtro, ¿de qué están hablando? De unos medicamentos que se usan en las diálisis. Bien. Nosotros utilizamos mucho en los pacientes en diálisis porque usualmente las enfermedades renal crónicas cursan con acidosis. Utilizamos mucho el bicarbonato. También los pacientes que nos llegan con descompensación hemodinámica o con una anemia importante, ¿Qué está hablando? utilizamos la eritropoyetina, que es una hormona que hace que la médula ósea produzca más glóbulos rojos. Acidosis Y albúmina. hemopoyetina, díganos, doctor. Ella sabe de eso más que yo. Pero el bicarbonato es para neutralizar la Para ácido. neutralizar la acidosis La sanguínea. acidosis Y se le que pone en el producto, al paciente. Sí, viene en coloca durante la ampolla, tú lo diálisis. inyectas. Durante la diálisis. Y la Eritropoyetina. la otra, el eritro, es para formar glóbulos nuevos. Exacto. Porque se pierden muchos glóbulos. En el paciente renal hay dos tipos de anemia. Está la anemia que es por déficit de hierro y está la anemia que ya es el paciente terminal, que es que el riñón no produce la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que estimula la médula ósea para que se produzcan los glóbulos Se rojos. puede pensar que es que la diálisis se pierde sangre y no es así. Es que hay una hemólisis por el proceso de diálisis, ¿verdad? El glóbulo se puede destruir un poco. De poca monta, de poca Eso monta. no es lo frecuente. De poca monta. Entonces, Eso ¿por qué hay que evitar una anemia? ¿Cómo se hace anémico Oye, el ¿tú dializado? te acuerdas del aparato yuxtaglomerular? De Sí, eso tú te acuerdas. sí. Ok. Ahí se produce la eritropoyetina en tu riñón, en el de cada. Y Entonces, eso estimula la médula ósea a producir. Como ya ese aparato no está funcionando, entonces la médula no Hay que suplir produce. esa Y hormona. hay hay que que meter inyectarse. la eritropoyetina. Y es baratísima también. No es tan Sí. baratísimo Sí. porque... Bueno, los chinos la tienen mucho más barata. Doctora, ahí hay una cosa extraña, pero no es la doctora que vamos a meter en ese lío. Ahí sí está bien. Yo tengo una Ponle. pregunta para el doctor González, Sí. porque habló de los inmunosupresores para las personas trasplantadas. Por la naturaleza del medicamento, ¿no queda la persona expuesta a vulnerable a algunas enfermedades Claro por que tomar sí. ese medicamento? Sí. Claro que ¿Cómo sí. le cambia la vida al trasplantado además de tener que tomarse la pastilla? Bueno, vamos con la primera pregunta. Sí. Los inmunosupresores, como ya hablamos, van a hacer que tu sistema de defensa se ponga
un nivel que tu órgano, o sea, el órgano que te colocamos no puede ser rechazado. Pero eso implica que así como no vas a rechazar tu órgano, si tienes alguna célula que se pueda convertir y hacer una transformación a malignidad, pueda generar en algunos tipos de cánceres, por ejemplo, un cáncer de piel o cáncer colónico, etc. O sea que hay riesgo. Ahora, es mejor estar trasplantado que estar conectado a una máquina de diálisis 3 veces por semana con todo lo que eso conlleva. Los riesgos infecciosos y demás. Mira, hoy hay en el mundo más de 100 productos de uso diario cotidiano que son inmunoreguladores, inmunosupresores. Como un antivirus, ¿verdad? Es un anticuerpo que se forma a partir de una sola célula específica para la psoriasis, la artritis, el lupus, 1 millón, esclerosis múltiple, muchísimas condiciones. Doctor, dice el doctor Hanna que él tiene un amigo que después de trasplantado tiene una vida prácticamente normal. Así es. Son las limitaciones también de la edad, porque es un médico que es médico y tiene más de 80 años, es decir, que no hace todo lo que quizá un joven trasplantado hiciera más cosas. Nosotros tenemos jugadores de béisbol que se han hecho trasplantes y han seguido jugando. La pregunta es la siguiente: en el dializado, la limitación fuera del tiempo, porque un tiempo son 3 días por semana, 3 horas, ¿o no? Sí. 4. Sí. ¿Cuál es 4 horas, de 3 a 4 horas. 4. Tienen que coger 4 horas de su vida. No 3 solo las veces 4 por horas semana. conectado, 4 horas conectado. Eso implica que tiene que llegar 2-3 horas antes al centro de diálisis, esperar. Si tiene fístula, muchas veces sangran cuando desconectan las agujas 1 hora haciendo presión, porque como se le coloca una Es decir, que anticoagulante a la prácticamente máquina, son 6. más. Hasta más. Es decir, que el día que esté en diálisis Eso es es diálisis. perdido, día, es un día cero para ese Que eso paciente no le y la pasa al familia. trasplantado. Y ¿verdad? llegan agotados a la casa, ¿eh? No es que llegan nuevecitos, Sí. llegan a la O sea, cama. es una Aparte carga de social eso, importante. ¿Cómo influye en la calidad de vida? Sí, del exacto. Bueno, si está dializando por un catéter, es un paciente que va a tener que tener cuidado de no mojarse el catéter. Ay. O sea, que para bañarse es otro problema. No puede, se puede infectar, no se lo puede estar manipulando. Ya con la fístula hay un poquito más de libertad, pero hay otros riesgos. El catéter tú te lo pusiste en la subclavia. Usualmente usamos la yugular, Porque vi que bueno. pero los permanentes sí lo colocamos en la subclavia. Bien, doctora, en el caso del dializado, hay que prepararlo mucho mentalmente también para que sepa ese tipo de vida, que prácticamente media vida lo que va a tener. La mayoría de los pacientes trasplantados se deprimen. Se deprimen. Sí. Se deprimen. Y Y una reacción natural, ¿eh? es normal, no es lo una lógico. depresión patológica, es casi fisiológica. Es porque casi un luto, sí. imagínate, doctora, y en el caso de ese dializado, el otro día entré a una sala de diálisis, me dijeron, mira, dile que nos dejen comer aquí adentro, que no nos dejan comer. ¿Qué pasa con el problema de 3 o 4 horas la alimentación? ¿Qué se recomienda? ¿Cómo debe de ser? La recomendación es que durante el proceso de diálisis no se ingieran alimentos. ¿Por qué? Porque la máquina de por sí ya está sacando sangre. Cuando uno se alimenta, el tejido gástrico requiere irrigación sanguínea y puede producirle al paciente como efecto secundario Una desviación. Claro, una hipotensión, se ponen malos cuando están comiendo, y es porque todo el resto de sangre que hay en el cuerpo va hacia el tejido del estómago. Un buen centro de diálisis funciona 24 horas, 7 días a la semana. Sí. Hay gente que prefieren dializarse de 11 de la noche a las 4 de la mañana. Sí, seguro. Y entonces van y duermen lo que sea para ir a trabajar. Doctora, finalmente es porque el tiempo se acabó, no las preguntas. En el caso de la cobertura, yo dije, no quiero meterle en ese problema porque el costo de una diálisis todavía es muy alto. Pero yo oigo de que diálisis peritoneal, ¿qué vaina es esa? La diálisis peritoneal O sea, es, como Camacho. Sí. como comentamos anteriormente, se le coloca un catéter al paciente en el abdomen, y el abdomen lleva a cabo la diálisis en su casa. Igual, aunque está Pero cubierta, usted me dice que en el abdomen, ¿qué hay que filtra la sangre? El peritoneo.
El perito. Peritoneo Pero gran no filtro. Y hay suficiente superficie. Y eso es de grasa el peritoneo, ¿verdad? No, No, Es una membrana. No. es membrana una cavidad, es una Buena. Está bien cavidad, irrigada. pero no es lo que se coloca a través de ese catéter no se saca sangre, No, se un coloca suero. un Un líquido. agua, un líquido con un azúcar especial que hace que a través del peritoneo, que es la membrana que recubre esa bolsa, se lleve a cabo el intercambio de ¿Y sustancias. dónde ocurre ese intercambio? ahí mismo. Dentro del Pero abdomen. sale por ahí mismo. Sí. Por ahí. Usted se entra Usted el se deja líquido, líquido. dura 4 o 6 horas con ese líquido ahí, y Y a las 6 luego horas lo se lo saca y ahí salen las toxinas. Mira, viene una Eso- enfermera, te pone un galón del líquido dializante, te lo pasan, lo cierran, lo dejan ahí una hora, lo abren y sale todo Pero ese tú líquido. me estás diciendo a mí Que que el el peritoneo tiene la misma función del glomérulo. Tiene capacidad iónica. Tiene Tú capacidad de pones una solución- intercambio Tú tienes de una solución de sustancias, este de lado con toxinas. menos sodio y atrae la que tiene más sodio, o con menos urea la saca. No es hemodiálisis, ahí usted esa es otra terapia. Otro tipo. La hemodiálisis es a través de fístula, catéteres. ¿Es un paciente que tiene que ser específico para eso o cualquiera Tiene que puede tener hacer? ciertas Tiene que condiciones. tener ciertas Un condiciones. amigo tuyo duró 5 años en diálisis Peritoneal. peritoneal. Doctora, Tuyo. yo veo que prácticamente el Bien. paciente Oye, de diálisis es una persona que vive para dializarse por la cantidad de horas que Prácticamente, lleva eso. prácticamente. Entonces, ¿qué determina la frecuencia de asistencia a dializarse en un paciente? Bueno, tú puedes dializar menos de 3 veces por semana a un paciente que solamente tú le requieras sacar líquido, por ejemplo. Pacientes que tengan una condición hepática o una condición cardíaca que a los tantos días su cuerpo no puede eliminar el volumen de manera ideal y empiezan a acumular líquido en el abdomen, que es ascitis, o en los miembros inferiores que entonces tú lo llevas a la unidad para simplemente sacarle líquido. Pero los pacientes que hacen síndrome urémico, lo recomendado es que dialicen 3 veces por semana, de 3 a 4 horas. Porque retienen agua, retienen sales, se sobrecarga el corazón, frecuentemente hay insuficiencia cardíaca Sí. concomitantemente y Bien. no pueden Hay- orinarlo. Hablamos Yo de tengo- la edad. Carlos quiere saber si un viejo le puede dar un No, riñón a un joven. Sí, claro que sí. Sí, ok. Es decir, ponerle un órgano muy joven a una persona de edad avanzada. Es un Fórmula 1. Ajá. Por muchos No es el años. caso. Pero tú no le puedes poner No un es el- motor de Ferrari a un Toyota del 86. Sí, sí. Porque Se lo puede. desbarata. Se Pero a Sandro de pudiera. 80 años Se le pusieron puede. los pulmones de uno de 30. Se pudiera, no es Bueno, lo corrió, usual corrió. ni lo clásico, Mira, pero se por pudiera. muchos años Colombia y su guerra con la FARC era el gran donante. Hoy el Sí. gran donante es España. Ajá. El país que más órganos Así es. dona a España. Bien. Y donde más se Eh, trasplantan también. Yo tengo una pregunta más humana que médica, podríamos decir, para la doctora. Porque tengo un amigo que se dializa y él dice que lo peor es ir a dializarse y ver una silla vacía al frente. ¿Hay algún tipo de asistencia psicológica o de previsión en cuanto a lo que es la depresión y lo que es la influencia en el estado de ánimo de ver cómo se van apagando uno por uno y el pensamiento de cuál es el siguiente? Sí, el manejo de un paciente en diálisis siempre es multidisciplinario. Siempre Mira. es desde nosotros que vamos dándole al paciente el soporte, el apoyo emocional, hasta la asistencia de un médico especialista de la salud. Bien. Carlos, mira, entonces pone bueno, mira quién entró ahí, uno de los papás de la Ahí. medicina Sí, dominicana. lo que pasa es que teníamos la sangre nueva y ahora viene la otra sangre. Gracias. Que Gracias la a ustedes. buena, no la vieja, pero buena. Gracias a la doctora Mónica. Mónica Bonpensier, nefróloga especialista en trasplante en el ¿Dónde Homs están de ustedes? ¿Qué Santiago. centro? En Homs. 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 En Santiago. Y ¿no? Amos González, ¿A cirujano Santiago se general. sube o se baja? ¿Cómo es? Se De baja. aquí. De aquí se baja a Santiago. Sí, o sea, allá dicen se sube. Gracias, señores. Gracias a Gracias a ustedes. ustedes.